Les damos la bienvenida al podcast Diálogos sobre cáncer de mama, una estrategia de navegación, autogestión y apoyo para mujeres con cáncer de mama metastásico en Colombia, de la Facultad de Enfermería de la Universidad CES y la Clínica CES, con el apoyo invaluable de cientos de mujeres en toda América Latina, que trae la información más reciente en investigaciones acerca de cáncer de mama, tratamientos, efectos secundarios, historias de sobrevivientes a través de entrevistas con expertos. Y al mismo tiempo que presentamos historias de vida de personas que han padecido cáncer de mama y cáncer de mama metastásico. Así que hoy les doy la bienvenida, les habla Jimena Benavides y iniciamos este espacio que seguramente impactará su vida. Este contenido es grabado en la Universidad CES de Medellín, una producción de Science CES Media Lab. Gracias por escuchar el podcast Diálogos sobre cáncer de mama. Bueno, pues empezamos esta emisión con dos mujeres maravillosas. Hoy tengo la oportunidad de estar con Sandra Zapata y Luz Everny Bermúdez. Ellas son madres, son profesionales y además son pacientes de cáncer de mama metastásico. Así que hoy les doy la bienvenida. Sandra, gracias por unirte a este espacio. ¿Cómo estás? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a poder compartir mi historia con ustedes. Muchas gracias. Luz, qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación para poder dialogar un poco sobre mi historia en este espacio. Bueno, yo ya tuve la oportunidad de estar escuchando a estas dos grandes mujeres y lo primero que quiero preguntarles es ¿hace cuánto recibieron este diagnóstico? Y para empezar un poco más en materia, ¿cómo era su vida antes de recibir este diagnóstico? Bueno, la verdad es que en mi vida siempre ha estado presente el cáncer. Mi mamá murió a los 43 años de cáncer y nosotros teníamos 16, pero yo nunca creí que a mí me fuera a tocar eso. Cuando yo cumplí 43 años, a la vez que murió mi mamá, me diagnosticaron. Pues entonces yo creí que ya era el final, que ya me iba a morir y eso revolucionó todo mi vida. Y Luz Everny. Bueno, yo te podría decir que el cáncer, pues antes del cáncer, Luz Everny era una persona muy dedicada a su hogar, a sus hijos, preocupadísima por rendir a nivel, digamos, laboral, por ser enfermera. Entonces estaba como muy centrado en poder ayudar a otros, en que estuviera bien mi familia, que estuviera bien mi esposo, mis hijos, y que mi trabajo ojalá me vieran como esa excelente trabajadora que podrían recomendar a cualquier otra persona en otros trabajos. Luz Everny, ese diagnóstico llega en 2014, un 28 de febrero. Fechas que no se olvidan, ¿cierto? Fecha que jamás se olvidarán. Cambia un poco el saber que te diagnostican con una patología como esta. Y algo más, un poquito más complejo es cuando tú ya sabes más o menos de qué se trata el diagnóstico. Entonces te podrás imaginar un antes y hay un después. Un después bastante diferente. Muy bien, pues hoy vamos a conversar sobre ese después. Vamos a comparar también cómo nos cambia la vida este tipo de enfermedad, pero lo más importante, cómo hacemos frente a esta enfermedad. Entonces empecemos por eso. Una vez que las diagnostican, ustedes cómo se enteran o cómo empiezan a conocer y a profundizar sobre ese diagnóstico, cómo hacen para poder entender bien qué significa ese diagnóstico. Bueno, la verdad, como lo mío era genético, entonces a mí cada 6 meses me hacían como control, porque yo tenía masitas en los senos y en la matriz. Cuando me dieron el diagnóstico, pues yo no creía, yo dije, no, eso a mí no me daba, no, ¿qué tal si a mí no me da ni gripa? No, eso es mentiras. Hasta lo último iba donde el mastólogo y le decía, no, estás equivocado, eso fue que corrieron otra historia. Bueno, me costó mucho aceptar que de verdad yo tenía que volver a repetir y decirle a mi mamá porque fue muy triste, porque hace 30 años esta era una enfermedad pues horrible, o sea, estaban ensayando con las quimioterapias, entonces era completamente diferente. Ahora la medicina ha avanzado mucho, los tratamientos son mucho mejores, los efectos secundarios son mucho, pues hay muchas cosas que ayudan con los efectos secundarios, entonces es mucho más fácil afrontar esta enfermedad ahora que hace 30 años.
Él me explicó, me fue enseñando bien, entonces me hice muy amiga del médico. Y el médico oncólogo. El oncólogo y el mastólogo. A mí me atendió oncólogo, mastólogo y ginecólogo porque él también tenía tumores en la matriz. Entonces los tres se hicieron muy amigos míos, entonces inclusive yo tenía dudas y les escribía por mensaje, me respondían las dudas. Y eso es muy importante, que uno se haga amigo del médico para que puedan trabajar en equipo los dos y que la familia le haga un buen acompañamiento. Súper. ¿Cómo fue en tu caso? Pues en mi caso, los primeros diagnósticos, en mi casa nadie había sufrido de cáncer, entonces el primer diagnóstico fue un fibroma, pero de igual manera, siempre creo yo que en las mujeres en el sexto sentido habría que aplicarlo un poquito más allá, porque hasta en la salud puede funcionar cierta, pues esa intuición de que algo está pasando, y me vine a la ciudad de Medellín, de manera particular, a hacerme la biopsia. La verdad que a mí el diagnóstico no me lo dio nadie. No me dijo, tú tienes esa enfermedad, no, sino que yo fui a reclamar mi examen y como les digo, como tengo un poquito de conocimientos médicos, recibí ese, como digamos así, esa sorpresa desagradable. Fue horrible, no lo puedo escribir mejor de allí. Hasta el día de hoy me acuerdo cómo iba vestida. Yo iba con una blusa de princesa verde entaconada, y cuando bajé del lugar donde me dieron el diagnóstico, la escalera eran como esas que son como de hierro. Se escuchaba como yo temblaba. Yo bajé al primer piso y a la primera persona que vi la abracé. No puedo negar, el pánico me invadió total, porque es que cuando tú eres una persona que te dan un diagnóstico, eres una mujer o un hombre que te da un diagnóstico de cáncer de mama, y tú de pronto solamente has escuchado cositas, pues se generan dudas, te da duro, te da impacto y todo, pero el saber que tú has podido conocer la parte científica, digamos así, has podido saber bibliográficamente de qué se trata, creería yo que es un impacto más fuerte. Entonces empecé con eso de que mi mente rondaba inmediatamente muerte, muerte, muerte. Pero al tener el primer contacto con mi médico, lo primero que me dijo fue, hay que correrle esta enfermedad, hay que hacerle, y para ti un día es un año. Entonces ya empecé como a llamar a mi familia, pero ahí es otra cosa, como digamos así, como impresionante. Llamé a mi familia y le avisé, y lo que hicieron fue encerrarse. Todos me contaban los vecinos qué pasó, quién murió, porque mi familia todas se encerraron a gritar, a llorar, a pesar. Es decir, yo la estaba pasando maluco, pero yo creo que mi familia le está yendo peor, porque por lo menos ellos, el hecho de saber que nos sorprendió un diagnóstico de eso, para ellos fue terrible, ¿sí? Entonces, sí, eso es lo que te podría contar, la primera impresión que tuve cuando me diagnosticaron de cáncer de mama. Lucy, hoy de pronto lo recordamos entre risas, y ya vamos a hablar de eso, porque hoy las dos, por acá hay una cara que no, pero hoy nos reímos de alguna manera de estos momentos, pero que en su momento no fue para nada feliz, ni alegre, ni que nos evocara una risa. Y ahora ustedes me contaban detrás de estos micrófonos y detrás de cámaras, cuando yo les preguntaba, ¿ustedes son pacientes de cáncer de mama? Y ustedes me decían, hay que reconocerlo, hay que decirlo, sí, somos pacientes. Así allá nos hayan diagnosticado hace algunos años, hoy somos pacientes, y creo que también el mensaje que ustedes nos transmiten es ese reconocimiento de la enfermedad y entender que está ahí y que debo hacerme cargo de esa enfermedad. Cuando ustedes conocen el diagnóstico, ¿qué es lo primero que hacen? Es decir, informar a sus familias. Claramente hay un protocolo, hay que conversar sobre esta enfermedad, pero bueno, y tú nos decías, es algo horrible, qué sentimiento, o sea, no me acuerdo, o sea, está marcado ese día, pero ustedes ¿qué hacen? ¿Cuál es la primera acción que después de entender ese diagnóstico, después de saber a qué se están enfrentando, qué empiezan a hacer, cuál es ese primer cambio que sucede en sus vidas? Bueno, cuando a mí me dieron eso, a mí me cambió la vida por completo. Yo dije, no, o sea, yo tenía que dejar a mis hijas bien. La angustia más grande me eran mis hijas.
yo tengo que asegurarles la vida, yo tengo que organizárselas, bueno, yo ya sentía que me iba a morir. Pero sin embargo, empecé a buscar ayuda. Aparte de eso, el diagnóstico a nosotros, el tratamiento también nos da muchos cambios, porque es hormonal, entonces nos da muchos cambios de ánimo, nos volvemos muy depresivas, muchas cosas que vienen acompañadas del tratamiento. Entonces yo lo que hice fue buscar ayuda de mi entorno. Busqué fundaciones, muchas cosas, y es muy importante uno vivir este proceso acompañado de personas que ya lo han vivido o que saben cómo asumirlo. Porque, por ejemplo, cuando a mí me empezaron a hacer las quimioterapias rojas y terminé las rojas y empecé las blancas, a mí me dio una reacción alérgica. Y yo era con una tos ahogada sin poder respirar, pero yo pensé que era una gripe o otra cosa. Jamás me imaginé que era efectos de la quimioterapia. Una amiga me invitó a una fundación, yo siempre que no, porque uno nunca quiere nada. Al fin me convenció y fui, y allá me encontré con personas que habían vivido lo mismo que yo y me dijeron, Sandra, estás teniendo una reacción alérgica, y me fui para el hospital y me hospitalizaron una semana y me nivelaron y hicieron una junta de oncólogos y decidieron hacer el tratamiento de otra forma para que mi cuerpo lo pudiera asimilar. Si yo no me hubiera relacionado con esas personas, de pronto hubiera sido algo peor, porque mi familia no sabía, uno no sabe cómo realmente, qué es lo que le está pasando a uno, si es normal o no es normal. Entonces es muy bueno uno acompañarse de eso. También es muy bueno uno hacer cosas para poderse subir el estado de ánimo. De pronto yoga, meditar, lo que a uno le guste más, como uno se sienta mejor. Eso fue lo que yo hice, como refugiarme en esas fundaciones y hacer cosas que me ayudaran a superar no tanto la enfermedad, sino la depresión en la que había caído. Buscar ayuda para ese camino que para nosotros era desconocido, pero que alguien ya caminó por ahí y que ya sabe a qué nos vamos a enfrentar. Eso es súper importante, porque cuando alguien ya lo vivió, te puede coger de la mano y decirte, no, por ahí no es, vení por acá. Vení por acá, que esto te puede servir, así como no le puede servir, pero al menos nos mostrará y nos dará una luz. Sí. Luz. Yo quiero contarme ya. Primero, estaba sin EPS al día. Entonces, por ahí comenzó la cosa. Me fui, tenía como unos 7 millones de pesos que tenían un ahorrito. Y entonces me fui corriendito a buscar una clínica, porque yo lo que pensé, bueno, aquí ya está el diagnóstico, ¿qué voy a hacer? Es que yo no me puedo quedar ahí sentada, como que de pronto esperando qué día voy a morirme, no, voy a ver qué hago. Y me fui a una clínica que no me acuerdo bien el nombre, sé que queda por allá como por el hospital ¿Algún hospital? Un hospital por ahí cerca. Y entonces llego y le digo a la señora, por favor, necesito que un oncólogo me mire. Sí, porque es como que uno dice ya o ya, porque uno, entonces me dice, sí, señor, pero ¿dónde está su EPS? Yo no tengo EPS, pero yo tengo 7 millones de pesos en el banco. Es decir, para mí 7 millones de pesos, una millonada, una millonada. Y ella me sentó y me dijo, mira, realmente comenzar un tratamiento independiente con 7 millones de pesos no va a quedar fácil. Nosotros en estos momentos, para comenzarlo de manera particular, tendría que tener por lo menos unos 50 millones de pesos para garantizarte que va a ser efectivo lo que te vamos a hacer, porque si iniciamos y no continuamos, pues va a ser peor. Ay, Dios mío, yo me fui y me senté. Ay, me senté al lado, pues como la salida de un hospital, y dije, yo ahora sí me voy a morir. Dios. Bueno, lloré, me fui para la casa y ya empecé, como mira, bueno, ahora sí con la EPS, ¿qué voy a hacer? Fuimos y hicimos la gestión de la EPS, me activaron en la EPS, comencé a coger mis citas, ya empecé como que mi familia estaba ahí, sí, mi familia, mis amigos podrían estar ahí, pero empecé como a empoderarme de ese cuidado, porque es que dije yo, bueno, si yo no voy a coger mi cita, ¿a quién más le va a convenir que me la vea un médico? Es a mí. Entonces comencé, lloraba, porque es que decir o poner esa historia bonita y decir, no, es que todo es hermoso, no, ahí es duro, llora uno, hay momentos que uno siente que la fuerza no le dan, siente uno que ¿por qué a mí? Se siente uno con todo ese drama que normalmente manejamos los seres humanos, eso es normal. Lo que pasa es que quedarse sentado sin hacer nada o esperar que tengan que hacer los demás que hagan por mí, eso sí no podemos hacer, porque es que ya estamos como proporcionando una situación peor y de pronto no vamos a tener el éxito que posiblemente podríamos tener si nosotros somos conscientes de poner de nuestra parte.
Y aquí vamos viendo unos mensajes muy contundentes. El primero es buscar ayuda. Nos contaba Sandra, buscar ayuda con personas que ya hayan transitado esta enfermedad, que nos puedan dar luz en el camino, pero también Sandra y Luz nos hablaban de esa red de apoyo, de esas personas que van a estar a nuestro lado dándonos ese soporte, pero también tú nos hablas de esa parte económica que también empieza a jugar un papel fundamental. Yo les tengo una pregunta, en el momento en que ustedes reciben el diagnóstico, ¿estaban trabajando? Yo no estaba trabajando. ¿Cómo les parece que yo estaba en mi mejor momento de la vida? Esa organización internacional donde somos conscientes pues que como que de pronto se trabaja con la comunidad, yo ya me sentía como que aquí ya es. Como era orden de prestación de servicio, es una triste realidad que vivimos, pero bueno, todo tiene un aprendizaje positivo, es que automáticamente quedé desconectada frente a eso. Es decir, mi jefe ya no era mi jefe, ya no existían, de pronto no me llamaban, pues muchos de ellos, ¿cómo estaban? O sea, pues uno que otro sí, porque tenía una jefe inmediata en el departamento donde yo vivo, y ella sí me llamaba de vez en cuando por el lazo de amistad, ¿sí? Desde antes. Pero mi jefe, no. Entonces yo decía, no vino. Me tocó venirme en la ciudad donde vivía, con las comodidades que tenía, humildemente. Me tocó venirme con mis 2 niñas pequeñas, dedicarme a mi cuidado y cambiar de cultura, cambiar de amigos, cambiar de lo conocido, cambiar de contexto. Realmente no solamente son cambios en el cuerpo, ¿no? Son cambios en la mente, en el entorno, en el contexto. Sí, porque realmente un diagnóstico de cáncer tiene un efecto tan amplio que realmente nos afecta a nivel laboral, a nivel de familia, porque en muchas ocasiones, en mi caso, por lo menos la parte matrimonial de mi pareja, hubieron muchas dificultades. Se afecta la parte de crianza, porque tú vienes de ser una mamá protectora, en donde tú ya tienes que, de alguna manera, soltar un poco. ¿Por qué? Porque te toca cuidarte. Se te había olvidado cuidarte, se te había olvidado que tú existías. Había dado el primer lugar a los demás. El cáncer te recuerda que tú estás primero, que primero debo estar bien yo, para así poder brindarle el cuidado y amor a los demás. Entonces, tanto fue algo difícil, pero al mismo tiempo dejó unas enseñanzas que creo yo que no sería el ser humano que soy hoy en día, que todavía me falta mucho, pero no hubiese logrado entender la vida de la manera como la entiendo hoy si el cáncer no hubiese llegado a mi vida. De pronto, nunca va a dejar uno de pensar en algún momento en que las posibilidades de muerte están, ¿cierto? Pero aferrarse a personas, amigos, a familiares y sobre todo a esa figura espiritual que para mí se llama Dios, no sé a las demás compañeritas o compañeros cómo se llamará, pero eso te da una fortaleza y entiendes que no es tanto cuántos años voy a durar, porque es que eso no es como lo prioritario o lo principal de nuestras vidas, no es cuántos años voy a durar con el cáncer o si voy a morir mañana, sino es qué voy a hacer, cómo voy a disfrutar esos momentos de vida que tengo y cómo voy a dar lo mejor de mí que de pronto me había olvidado y poder decir, Luce Bernis es importante, Luce Bernis debe de cuidarse, Luce Bernis debe de amarse y de allí parten para darle a los demás. El cáncer trae un reto es un proceso que se vive durante muchos años. Ustedes ahora me contaban que no es que ya se vaya el cáncer, sino que uno continúa con el cáncer, que trae muchos aprendizajes, que nos permite impactar diferentes aristas de la vida, tanto la profesional, como tú ya lo mencionabas, Luz, como la personal, la relación con las diferentes personas que hacen parte de nuestro círculo social, de nuestro grupo de apoyo. Para cerrar, quiero invitarlas a que me cuenten cómo hicieron para desprenderse sin anestesia. Creo que una de ustedes ahora lo mencionaba, desapego, desprenderse sin anestesia, porque es que además de oncóloga, además del mastólogo, pues hay varios profesionales que entran a apoyar este proceso. Uno de esos profesionales es el psicólogo, la psicóloga que hace y que juega un papel fundamental
porque también hay que trabajar mucho en la mente. Ustedes ahora me contaban de manera jocosa, es que de pronto uno no se muere del propio cáncer, uno no se muere porque el cáncer sea agresivo, sino porque la vida se vuelve agresiva con tantas cosas y porque a veces necesitamos empoderarnos un poco más para hacerle frente a esta enfermedad. Entonces, en ese desapego y para cerrar, ¿qué recomendaciones, cuál es esa invitación para las personas que en este momento nos ven y nos escuchan? Bueno, yo les quiero decir que lo más importante es que se amen, que se quieran ellas mismas, que no esperen un diagnóstico para empezarse a cuidar y disfrutar la vida. A uno se le olvida vivir porque se mete tanto en el trabajo, en los quehaceres, en las obligaciones de la casa, que se le olvida vivir. Entonces se le olvida cuidarse por estar cuidando a sus seres queridos. Entonces es muy importante no cuidarse. Realmente yo estoy acá y estoy contando la historia porque me hacía los exámenes continuamente y se pudo descubrir a tiempo. El cáncer no es muerte como pensábamos. Ahorita si se descubre a tiempo tiene solución. La medicina ha avanzado mucho y si nosotros nos cuidamos, nos hacemos el autoexamen. Es increíble que el cáncer de mama, que es uno de los cánceres que se puede prevenir por el tamizaje, sea uno de los que más muertes ocasiona. Eso significa que no nos estamos cuidando lo suficiente, porque si nos hacemos el tamizaje y escuchamos nuestro cuerpo y vemos una cosa que no es normal, acudamos al médico porque todo tiene solución a tiempo. Eso fue lo que yo decidí, quererme, cuidarme y vivir. Y vivir era lo más importante. Gracias, Sandra. Luz. Bueno, Sandra dijo algo importante. Y yo lo que voy a hacer es como, digamos, a sumar un poquito. Primero, pues ese diálogo no lo va a observar solamente el que está diagnosticado, sino el que puede estar sano y necesita ser consciente de su autocuidado. ¿Sí? Comenzar a cuidarse. Segundo, las personas que ya han sido diagnosticadas y que en este caso ya tienen metástasis, como en el caso de nosotras con la compañera, es saber que el cáncer no es muerte, más bien es la oportunidad de vivir viviendo. ¿Sí? El aportarle un poco más a nuestra vida, el que el cáncer nos da una oportunidad de autoexaminarnos, autorreflexionar y poder sacar lo mejor de nosotros. También el cáncer nos da la oportunidad de que seamos más responsables con nosotros, nos cuidemos, seamos tan empoderadas de nuestra vida, de nuestra salud, que nuestro objetivo principal sea cuidarme, hacer todo lo que tenga que hacer. Si el médico dice hay que ir a cita médica, hay que hacerse un examen, hay que hacerse una cirugía, el tratamiento que sea, vamos con toda, hagámoslo con el mayor esfuerzo, con la mejor entrega, sabiendo que de alguna manera es una dicha estar vivo y poder seguir ayudando a otras personas que están pasando por esta situación y que posiblemente también pueden pasar. Entonces sería como el mensaje que les dejaría yo así como en sus mentes, en sus corazones, porque el ser humano debe centrarse primero en un yo sin egoísmo, pero sí para poder ser tan íntegro, para poder brindarle a otras personas lo que ella tiene. Y yo quiero agregar un poco más de lo que dijo mi compañera. Tenemos que ser conscientes que la salud es responsabilidad de nosotros, no del sistema de salud, ni del entorno de nuestras familias, es nuestra responsabilidad. Entonces nos tenemos que empoderar de nuestro tratamiento, hacer una agenda, porque como este tratamiento lleva muchas cosas atrás, entonces van a ser muchas las citas que tienen, muchos los exámenes que se tienen que hacer, entonces hacer una agenda o colocarle la alarma al celular o un cronograma para que por favor se hagan los exámenes, vayan a las citas, porque yo por ejemplo tengo compañeras que se les olvida ir a la cita o que se hacen los exámenes y no reclaman los resultados. Entonces nosotros somos responsables de nuestra salud, en nosotros está que nos atiendan bien y que no nos atiendan bien, entonces a responsabilizarnos de nuestro tratamiento. Bueno, pues Sandra, Luz, Bernie, muchas gracias por compartirnos sus experiencias, por hablar desde el corazón. Y aquí el mensaje es contundente: buscar ayuda, hacerse cargo, gestionar la enfermedad,
entender el diagnóstico y por supuesto tomar acción. Muchas gracias a ustedes por conectarse, por estar aquí, por escucharnos y por vernos, así que un feliz día para ustedes. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por hacer que sea posible que se escuchen las historias y que no se repitan más. Muchas gracias a ustedes. Un feliz día, que estén bien. Gracias por escuchar nuestro podcast, una estrategia de navegación, autogestión y apoyo para mujeres con cáncer de mama metastásico en Colombia, de la Facultad de Enfermería de la Universidad CES y la Clínica CES de Medellín. Si quieres dejar tus comentarios acerca de este u otros contenidos, participa en el foro que tenemos en nuestra página web apoyocancermama@ces.edu.co y recuerda que puedes encontrar más información acerca del cáncer de mama metastásico y conectar con miles de personas diagnosticadas con la enfermedad y compartir tu experiencia con nuestra comunidad.